Seguramente te ha pasado que llegas a casa con ganas de desconectar y te encuentras que tu zona de confort se convierte en un espacio mucho más estresante de lo que habías imaginado. Hoy os hablamos en lo que me pasa cuando mi zona de desconexión me estresa. Y tenemos a Susana Díez. Susana, ¿qué tal? Otra vez por aquí. Bienvenida. Bueno, hoy le vamos a dar un enfoque al estrés que a lo mejor nos esperan las personas que nos están escuchando, porque no solo sentimos estrés en lo laboral, que por supuesto, ¿no? Y hemos hablado muchas veces de esto, pero en el entorno personal, en el entorno, en este espacio que dedicamos a la desconexión, muchas veces nos encontramos con estresores y con esa sensación de no tener recursos para afrontar lo que tenemos que afrontar en nuestro día a día. Y esto nos choca y muchas veces nos frustra muchísimo más, ¿no? Porque hay un choque de expectativas. Exacto. No lo sé qué te parece, porque es una reflexión que últimamente me encuentro con las personas que se vienen a visitar con nosotros. Ujú. Tal cual. Claro, al final todos tenemos, ¿no? Como has dicho tú, una serie de recursos, ¿no? Recursos que son limitados, es como la capacidad atencional, ¿no? De un disco duro. Tenemos una serie de recursos limitados y lo que muchas veces no es limitado son nuestras demandas, ¿no? O sea, las demandas que tenemos a lo largo del día, del día y en casa además, aunque sea nuestra zona de desconexión a priori, pues también tenemos más demandas. De hecho, son como escenarios en donde se nos pide muchas veces mucho más incluso que en lo laboral, ¿no? Claro, ahí qué pasa, que las demandas chocan muchas veces ya con nuestra falta de recursos. La desconexión, como dices tú, al final es un recurso que necesitamos todos para reponer como nuestra energía, para reponer nuestro procesamiento de todo lo que ha pasado, etcétera, etcétera. Y claro, llegas y dices, ostras, Dios mío, cómo está la habitación, la lavadora, la cena, no sé qué, no sé Los cuánto, niños pegándose. todos los deberes, el Claro. cole, la reunión, ¿no? Todo esto. Y la cuestión es por qué lo vivimos diferente, ¿no? Porque si volvemos a lo básico, básico, Susana, estrés, reacción de activación del organismo ante la percepción de una amenaza. Tal cual. ¿Cuál es la amenaza? Si Claro. estoy en casa, ¿no? La amenaza es que yo iba a desconectar, yo iba a darme un abrazo con mi hijo y está enfadado. Tal cual. Yo iba hoy a hacer la compra, a hacer las camas, a hacer no sé qué, y no sé, fulanito se ha puesto malo, ¿no? Claro. Entonces, esta es la amenaza. Esta es la amenaza y fíjate que lo vives ¿no? Desde esta supervivencia. Desde este hecho de tener que, los debo, cuando lo que quiero es quiero descansar. La reacción de lucha-huida. La reacción de lucha-huida y tú lo que dices, ¿cómo podemos ver esto como amenaza? Pues porque nuestro cerebro no discrimina entre lo que es una amenaza real De una amenaza y una percibida. amenaza percibida. Y Exactamente. muchas veces nuestro estrés pasa por ahí, ¿no? Porque claro, estresores que tú digas ante los cuales tenga que luchar o huir, tampoco hay tantos, por suerte, en nuestro día a día, reales. Es esa respuesta heredada Exactamente. que tenemos de nuestros ancestros que tenían esta reacción de lucha o huida cuando venía un depredador, pero ahora, ¿cuál es la amenaza percibida? No puedo descansar, No puedo descansar. quería leer, no puedo leer, quería hacer yoga. Ya Y no verás puedo. ya verás lo que me encuentro en casa ahora, el choque tendré. Y hablaremos después, imagino, también de estos estresores mentales, que muchas veces no es tanto la demanda de lo que tengo que hacer, sino el estresor que genero a nivel de pensamiento, ¿no? Digo que me encuentro esto, ya verás cómo y tampoco me ayudan. La anticipación en el detalle, claro, esta ansiedad anticipatoria que en caso de amenaza real, perfecto, ¿no? Porque, ostras, si veo a alguien que me está persiguiendo y tiene mala pinta, pues igual cojo el bolso más fuerte, pero que en un entorno de seguridad es más la interpretación que yo hago de la situación que no el estresor en sí mismo. Totalmente de acuerdo. Y matizo una cosa, que en una amenaza real, en esa imagen que me has hecho visualizar de me vienen a atracar, me vienen a robar, eso tiene un inicio y un fin en un periodo muy concreto del tiempo. ¿Cuál es el problema? Que dinámicas en casa y en el trabajo también, por supuesto, pero vamos a poner el foco aquí. Dinámicas en casa que no terminamos de gestionar generan un estrés crónico, Claro. mantenido a lo largo del tiempo. Y aquí es cuando aparece el desgaste. Hay un libro que me encanta, que te lo conoces perfecto, que es ¿Por qué las cebras no tienen úlceras? ¿Mm? Zavalotsky.
Para quien quiera saber, con V, con V. Es un libro buenísimo, que ahí, bueno, pues nos lo explica muy bien, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que una cebra, un animal, tiene un estresor temporal, pero además es que la respuesta que genera su organismo la utiliza para salir por patas, Claro. para salir corriendo y liberarse de ese león, de esa hiena que viene a atacar en un momento determinado. ¿Qué es lo que pasa? Que yo, que quería leer, estoy sentada en el sofá de mi casa, dos pegándose, la lavadora que se ha roto y estoy viendo que cae el chorro de agua al marido, a la vez mi marido escribiéndome, hoy llego tarde, y entonces estoy sentada en el sofá, estoy sentada en el sofá. Entonces, esa adrenalina, ese cortisol, No sirve de nada. el aumento de la presión, de la tensión sanguínea, o sea, toda la respuesta cardiovascular está deteriorando mi organismo porque no la estoy utilizando. Para nada, exacto. A diferencia de los animales que utilizan esta respuesta de activación en el durante, ¿no? Sí, Nosotros lo utilizamos antes, cuando muchas veces estamos anticipando, eso es. y después cuando, ¿no? Los famosos, ¿y si hubiese actuado de esta manera? Antes, durante Y en vez de decirle esto, le hubiese tal. Pero en el momento en que ya, la lavadora se apaga, no me cargo la lavadora. No utilizamos esta respuesta de estrés. hay quien se la carga, ¿eh? Hay quien se... Y Que entonces, se muera más, me da igual, ¿no? Eso pasa, pero es Es eso. es increíble cómo esta respuesta de lucha y huida no se ha adaptado a la sociedad actual, porque yo me estreso en el ordenador, yo me estreso sentada en el sofá, yo me estreso en momentos en los que no tengo que salir corriendo, Exactamente. pero al final la respuesta fisiológica es prácticamente la misma. Y aquí es muy importante eso que has dicho, ¿no? Se tienen que dar 3 condiciones, que decíamos, para que esta respuesta de estrés sea perjudicial, ¿no? Es decir, cuando estamos ante situaciones como muy intensas, Total, o a catástrofes mundiales, un atentado, acontecimientos, exacto, que la Ajá. se salen de lo habitual, cuando son muy frecuentes, o Ujú. cuando son prolongados. Claro, eso que dices tú Exactamente, es prolongado en el tiempo. es Llego a capaz, ¿eh? casa y está todo el show del día. Y mis recursos igual no están como si volviera de vacaciones, precisamente. Con lo cual, Claro que desde ahí que uno mismo se siente mal, aún afronta peor todo esto. Ya verás lo que me encuentro, ya verás cómo ahora seguro que... Y todas estas anticipaciones a nivel mental nos juegan muy mala pasada cuando un contexto, y es por esto, nos han dicho muchas veces, ostras, ¿por qué hay personas que ante un determinado contexto se estresan y otras que no? Claro, total. Estoy sentada al lado de mi hermana, de mi marido, nos dan una noticia, oye, se retrasa la obra que estáis haciendo un mes porque no tenemos proveedores de tejas. Exacto. Uno está estresado, perdido, llamando por teléfono y el otro preguntando, oye, ¿quieres que veamos el siguiente capítulo de la serie? Exacto. Porque no percibe amenaza, bueno, en un mes seguimos, y Exacto. para otra persona es terrible, es horrible, ese catastrofismo mental que se dispara de manera automática muchas veces por, bueno, pues por aprendizajes previos. Porque es lo que decimos, ¿no? Claro, preocuparse no es malo. Gracias a la preocupación, lo que hemos dicho, si yo me preocupo y veo a alguien que por ahí me está rondando, gracias a esta preocupación, cojo el bolso más fuerte. Gracias a si escucho ruido y me preocupo, llamo a la policía a ver si hay alguien por los alrededores de casa. Si no me preocupo, malo. El problema es cuando esta preocupación no me sirve para afrontar adecuadamente las situaciones. Me Este es preocupo, pero no me ocupo. exactamente. Ujú. Y cuando hablamos sobre todo de este punto de la dificultad para aquella zona que tendría que ser una zona para mí de reposición, no lo es y al contrario me sobrecarga más, es muy importante también no solo fijarnos en aquella parte del día en la que tengo que afrontar estas demandas, sino en cómo afronto todo el día. Porque por acumulación es como la... Aparece el desgaste. Claro, que va bajando, 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 con lo cual no es un solo momento en el que lo tengamos que dar todo, es cómo me voy regulando a lo largo de mi día a día, ya sea en lo laboral o en lo personal, para que mi autogestión sea buena y pueda afrontar adecuadamente la demanda. También tenemos en cuenta que todos tenemos días de todo. Sí, ¿Eh? pero Tenemos que tener- no, totalmente, totalmente, pero para poder afrontar bien la demanda, tengo que conocer cuáles son mis estresores, mis triggers, Sí, señora. porque lo que a mí me dispara estrés no es lo que te lo dispara a ti. Entonces, en la medida en la que tú conoces
cuáles son esos elementos que te hacen percibir la situación como amenazante, vas a poder pensar qué es lo que tienes que hacer para afrontarlo. Y es más, vas a poder ir preparado, vas a poder ir más preparado, vas a poder decir, vale, ahora llego a casa, los niños llegan cansados y normalmente hay quejas. Chicos, los deberes, ¡oh! Exacto. Chicos, la ducha, no, ella primero. Mm, ¿Qué hay de, cual. qué hay de cena? No, todavía no cenamos hasta que no venga papá. ¿No? Tal cual. Entonces, si ya tú sabes que ese momento va a ser un momento caliente, puedes también prepararte en anticipación Tal cual. para afrontarlo mejor. Y a lo mejor me tengo que dar un paseo antes de ir a casa. O a lo mejor tengo que ir vigilando qué me digo y recordándome el no es tan grave, esto es temporal, ¿no? Ahora lo vamos a ver, ¿no? Sí. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué herramientas tengo? Todo para reestructurar ideas. Es el perfil de estrés lo que tenemos, ¿no? Es decir, muchas veces cuando no estamos bien, porque al final es lo que queremos, ¿no? Todos estar bien dentro de lo que queremos o podemos, es muy importante partir de un punto de vista del lugar de control interno, que llamamos, que ya habremos hablado más en una ocasión de esto, pero sí que es cierto que sabiendo que tendré este show en casa, que quizás me tengo que llevar algo porque no he finalizado y bueno, hoy tengo que adaptarme a lo que sea, que la lavadora se puede estropear, que puedo tardar más en coche, sabiendo que todo esto puede pasar, que son los potenciales estresores, en aquello que depende de mí, ¿qué es lo que puedo hacer para gestionarlo? Versus esperar que no suceda. Porque ahí es lo que has dicho tú al principio, choca la expectativa. Esto para empezar. Y dos, ¿En qué puedo hacer yo? Claro, Exacto. que no, yo estoy mal por culpa de lo que pasa a mi alrededor. No haces nada. a ver, Ese- hay suerte y no hay caravana hoy. Claro, vale, pues solamente esto es una ruleta rusa y solamente puedes padecer, no tienes oportunidades de gestionar Ahí y, vamos. y escapar del Eso es estrés. básico, porque si no ponemos mi nivel de estrés y la gestión del Es un sí mismo puedo. en manos externas. Esa tan la O gestiones de eso, sabiendo que todo esto puede pasar, igual tengo que irme 10 minutos antes. Ujú, Igual tengo que hoy pedir ayuda a la suegra. ujú. Que sí, Tal cual. ¿sabes? Esto y las señales de estrés. Esto también es muy Totalmente. importante. Mi Porque perfil de estrés son estas dos partes, estresores y señales de estrés. y mis señales de estrés, una vez más, no son las mismas que las tuyas. Porque cuidado que aquí se confunde mucha gente. Porque hay gente que pues dice, mira fulano cómo está estresado y está súper nervioso y le ves una respuesta más conductual de que come mucho, de que habla muy rápido y que está sudando. Y tú dices, pues, ¿será que yo no estoy estresada? No, porque a mí no me pasa eso, pero a lo mejor tu manifestación del estrés es más cognitiva, más mental y estás enganchada a esa preocupación que decíamos antes, a esa anticipación. Va a salir mal, no voy a poder, ¿no? Tal cual. Al final, 4 tipos. Y es Ujú. que, y es lo que dices, ¿no? Para todo el mundo será un perfil distinto. Pero es bueno identificarlo como tal y sobre todo actuar cuando sienta esto, porque hemos aprendido a resignarnos, ¿no? Y a decir, no, Normal. si yo estoy estresado tengo migrañas. O cuando me pasa esto, pues suelo comer más. Ojo que es una señal de estrés. En mi familia nada ha dormido bien. Claro. Con lo cual, este punto de decir, vale, síntomas físicos, toda esta parte más que notamos quizás de forma como más fácil, ¿no? El cansancio físico, la falta de energía, síntomas gastrointestinales, de corazón, sensación de ahogo, taquicardias, mareos, X. Síntomas cognitivos, ahí no estamos tan pendientes de esto. De Claro. pensamiento catastrófico, o cuando entramos en bucle, Patricia, cuando decimos, A las rumiaciones. y esta rumiación tan, ¿no? Una y otra vez con el mismo pensamiento. Relacionada con la incertidumbre, que no depende de nosotros deshacerla por más que estemos pensando. O esta parte de visión catastrófica, de pesimismo, falta de concentración, de memoria. A veces decimos que no me acuerdo de nada, últimamente pierdo la memoria. Eso es un clásico. Ojo, ¿la atención dónde estaba? ¿En 1000 focos o en uno? Pues está en 1000, es normal que no te... No puedes generar una buena huella de memoria que vas a recuperar luego. Exacto. Si estás pensando en 20 cosas. Y estos son síntomas que tenemos que identificar y actuar en contra, son señales de alarma. Los emocionales, las emociones, Sí. la ansiedad, la tristeza, la rabia, la frustración, la impotencia, la indefensión, sabes que es muy típica del estrés. Y de la Por donde depresión. irá, exacto, y desde aquí puede ir a una, ¿no? Una depresión, una tristeza, la anedonia. Claro. Y yo matizaría que
precisamente estos últimos rasgos o reacciones emocionales que estamos mencionando, de la indefensión, de la anedonia, de la tristeza, tienden a aparecer de manera un poquito más tardía, ¿no? O sea, al principio tengo una reacción de alerta, intentando movilizar un montón de recursos para afrontar los estresores, y cuando veo que tomo conciencia de que no puedo, me deprimo, Claro. porque empieza esa indefensión, ya no puedo hacer más y no lo consigo, ¿no? Cuidado porque, claro, hay señales que van a llegar. Más tardías. Exactamente, entonces tenemos que intentar reconocer que algo está cambiando en nosotros, Exacto. ¿no? Lo que decíamos de la anedonia, que es algo muy, a veces no lo identificamos como una señal de alarma y es muy identificador, eh, como la falta de ilusión por las cosas que antes me hacían ilusión, ¿no? Ujú. Ostras, es una señal que incluso va muy relacionado con estados depresivos, ¿no? En el manual está, es un síntoma diagnóstico claro. Por tanto, si yo antes disfrutaba yendo al cine y ahora no disfruto como zona de desconexión, ojito. Si antes me gustaba hacer escalada y ahora no, ojito. Estos cambios de conducta me están indicando que quizás algo no va bien. Y por último, los síntomas conductuales, tipo estas conductas más extremas, Las ¿no? señales. Exacto, ¿eh? El comer mucho, comer poco, todas Hablar muy rápido, nerviosos, hablar muy rápido, las explosiones emocionales, el aislamiento, moverte muy rápido, la retirada social, eso es todo lo que serían los hábitos no muy saludables, alcohol, tabaco. al tabaco, incluso consumo de sustancias, ¿no? Drogas, etcétera, para evadirse, ¿no? Es un mal afrontamiento que al final el estrés o los estresores se tienen que afrontar. Y cuidado, porque hay muchas personas que dicen, hoy me he ganado una cervecilla, pero cuidado, Me la merezco. estás aquí, tú te notas que estás sobreactivado y necesitas reducir esa sobreactivación. Exacto. Claro, o sea, al final el alcohol te ayuda a deprimir el sistema nervioso central y por eso sientes que lo deseas tanto, pero tenemos que hacer una reflexión sobre nuestras reacciones para verdaderamente hacer lo que más nos ayuda y no generar hábitos desadaptativos que nos hacen perder la salud. Tal cual. Y aquí tenemos un montón de estrategias, Susana. Porque fíjate, esto que estás diciendo es súper importante porque al final los estresores quieren ser afrontados, ¿no? Luego, los afrontamientos negativos Ese enfoque me gusta, los estresores lo saben. lo saben y quieren afrontarse, ser afrontados. Al final, vamos al afrontamiento. En el momento en que hablamos de gestión, hablamos de afrontamiento. Luego, hay afrontamientos que son negativos, que generan de por sí, o como digo yo, así más a nivel casero, la liamos más con según qué tipo de afrontamiento. Alimentan el ¿No? estrés. O sea, si bebo, al día siguiente tendré resaca, ¿no? Hacer un montón de cosas. Estaré más triste. Todo esto serían afrontamientos negativos. El multitasking. El multitasking, afrontamiento negativo, porque vamos, Voy hablando con mi jefe, batiendo el huevo y diciéndole al niño cómo bajo las divisiones. esto incrementa los niveles de estrés y aparte se ha estudiado que incrementa entre un 20 y un 40% el tiempo invertido. Bueno, eso es un Para estrés para ahorrar tiempo, invertimos a tope. Claro, bajo la falsa creencia de llego a más. Claro. Porque lo voy haciendo mientras que voy cocinando, me vas enseñando las divisiones y creo que avanzo. Y tu hijo se siente completamente desatendido, el huevo se te ha vuelto a pasar, Exacto. como en la anterior cena, y a ti, no. O sea, la afectividad se está yendo completamente cuando tú buscas justamente lo contrario. La pasividad. Ujú. Totalmente, el hecho de no poner límites, pero ya no hacia los demás, conmigo misma, ¿no? También. El no descanso, el empalmar costos, esos son afrontamientos negativos. Luego, tendríamos que potenciar, como dices tú, unos afrontamientos positivos con distintas estrategias que, ojo, de entrada muchas veces tendremos que esforzarnos y forzarnos a ponerlas en marcha. Porque es más fácil el hábito negativo que tenemos, ¿no? Como decimos, yo puedo estar incómodo en esta silla, pero en una silla conocida. Sí, A veces cambiar de estrategia implica salir cambio de hábito. porque sales de tu zona de confort. Claro, y cuanto menos, si no sabes qué hacer en este afrontamiento positivo que estamos mencionando, pide ayuda. Exacto. Porque este es otro recurso que te ayuda a gestionar el estrés. A ver, a mí, desde una perspectiva a nivel psicológico, me parece fundamental el trabajo en la raíz. O sea, el trabajo en la raíz me refiero al qué pasa en mi cerebro para que yo esté viendo esta situación
como amenazante, Ah. ¿no? Lo hemos comentado en varios podcasts y yo creo que nuestros oyentes lo van integrando, pero es el hecho de poner en duda lo que nos decimos. Cuidado con esto que tiene una potencia espectacular. O instrucciones, ¿no? Que no son gratuitas porque generan una emoción al final y la emoción genera la conducta, ya lo sabemos. Sí, pero es que, o sea, esto es increíble, ¿no? Me va a salir mal. O sea, yo veo que los pacientes me dicen, me va a dar un infarto. Es que me estaba diciendo Patricia que me iba a dar un infarto. Pero tú cuando te dices eso, tu cuerpo reacciona como si eso fuera verdad. Sí, Entonces, la sensación de alerta y de estar al límite y ni me toques claro. es tremenda. Entonces, todo versa de cambiar ese discurso. Total. Vale, es incómodo, no me va a dar un infarto, no me tiene por qué dar un infarto, o por qué me va a salir todo mal. Es la O- parte que decíamos, ¿no? Es más estresante aquí el pensamiento Sí, que la propia situación, ¿no? sí. Luego, y aquí, como dices, poner en cuarentena estas instrucciones que muchas veces, bueno, siempre son automáticas, intentar desautomatizarlas y decirme que realmente esto que estoy diciendo es verdad. O sea, una cosa es que llegue a casa y el panorama no sea lo más tranquilo del mundo. Otra cosa es que vaya a ser un desastre. Ujú. Tampoco se trata de generar, ¿no? Estos diálogos internos súper positivos y happy, porque chocamos después con la expectativa. Ahí ¿Y por qué tampoco no? vamos bien, ¿Y por qué no me lo creo? porque no me lo Si creo. estoy Si genero uno, no puedo generar el otro. realista, ¿no? Ya haríamos. Bueno, vamos a intentar, ¿no? Desde venga, va, a ver qué podemos hacer hoy. Pedir ayuda, muy bien, como has dicho, afrontamiento positivo. Cuidarme mis hábitos, ¿qué te parece? Los pilares de mi vida. Súper importante. Comer mis horarios regulares, mi sueño, comer. Total. A veces va bien comer. A veces, yo de tanto en tanto lo practico. A veces va bien comer. No, porque es verdad. O sea, si estás en una situación en la que no has comido, no has descansado, en el trabajo también has tenido hoy un tour de incidencias, ¿no? Pues llegas a casa en una situación en la que no es el mejor. Claro, y a más estresores, más necesidad tenemos de mantenernos inmunes en la medida de lo posible con estos hábitos saludables, ¿Sí? con la parte sobre todo de descanso y desconexión, con la asertividad. Muy Pues bien. distintas formas, pedir ayuda es una forma de Decir no, a veces no puedo, no no puedo. llego, Y el no es también hoy no, lo veo, para otro día. o necesito que cambies esto, Exacto. porque para mí es muy importante. Ujú. Sobre todo estas instrucciones mentales que yo lo resumiría en una pregunta para cuestionarnos otro tipo de interpretación. En esta situación, ¿qué interpretación sería más creíble y realista? Ujú. ¿Vale? Yo creo esto, que esto me genera una emoción negativa, que de por sí, ojo, quizás es una señal de alarma. Esta interpretación que hago tiene otra vuelta de tuerca, quedo con esto. Me gusta esa reflexión, o también el preguntarte, ¿estás siendo un poco extremista? Porque a veces me estoy planteando que va a pasar lo peor, que esto es cáncer. Exacto. Bueno, la de veces que pasa esto, ¿no? Entonces, ¿estás siendo extremista? ¿Hay otras interpretaciones que podrían ser menos extremistas y que están en ese punto intermedio? Y así ponemos un porcentaje y ya lo rematamos. Sí, ¿verdad? ¿Qué porcentaje es cierta esta firma aquí? ¿Qué porcentaje es cierto que el día ha sido un desastre? Porque ya me voy a dormir de una forma o de otra, con esta interpretación. Y luego es que ha pasado esto en un momento en el que era una reunión que para mí era muy importante, pero el resto del día ha ido fenomenal, ¿no? Bueno, son tips que al final nos hacen sentir con más recursos para afrontar nuestro día a día, tanto en lo personal como en lo laboral. Hoy queríamos hacer ese guiño, ¿no? O girar esa mirada, Patricia, hacia lo personal, respirar para respirar. bueno, respirar, al que le ayude otra técnica de relajación estupendo, Exacto. al quien le ayude a darse un paseo fenomenal, una relajación muscular progresiva, pero también el ayudarnos a bajar esa hiperactivación es clave para volver a conectar con nosotras mismas y hacer un afrontamiento saludable de estresores que, cuidado, son normales. Sí van a estar hoy, mañana y pasado. Son normales y tenemos que aceptarnos. Tal cual. Susana, muchísimas gracias. Es un placer las conversaciones contigo. Seguimos con más podcast en Lo que me pasa. Os esperamos.